Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 10 de enero. La lección para hoy se titula Peligro del Norte. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de recibir su palabra, de ser enseñado por nuestro Señor Espíritu Santo. Gracias porque usted nos ama y a través de estas lecciones nos da enseñanza de cómo debemos de vivir, que tenemos que tener cuidado de los peligros que el enemigo tiene para con nosotros y que usted está por los hijos de su pueblo, por nosotros. Enséñenos, Señor, a seguir confiando en usted, a poner nuestra vista solo en usted. Gracias. Todo lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Peligro del norte. ¿Quiénes eran los peligros para el pueblo, parte del pueblo de Dios? Porque recuerden que el pueblo de Dios se había dividido ya hace algunos años atrás con Jeroboam, después de la muerte de Salomón, cuando llegó su hijo al poder, se dividió. Una parte se llamó Israel, el reino de Israel y el reino de Judá. Y en este caso vemos una coalición de el pueblo de Siria y de Israel en contra de Judá. Por eso dice allí: qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz, el rey de Judá. Dice, al principio de su reinado. Nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 37 y 38. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín. ¿Por qué permitió Dios? No es que en sí Él los envió, Él permitió, Él quitaba su protección por la desobediencia, por amor, para ver si despertaban, para ver si regresaban
de buscar otros dioses, otra confianza, porque Judá estaba buscando la amistad de Asiria, donde estaba el rey Tiglat-Pileser. Habían entonces en el corazón del rey de Judá debilidad en su fe con Dios y buscaba alianzas humanas, así como sus hermanos de Israel habían buscado alianzas con Siria. Por eso es que dice ahí que Jehová, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, que era el rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, que era el rey de Israel. En los tiempos de Jotán, que fue también rey, el padre de Acaz, dice durmió, o sea murió, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Acaz, su hijo. Era un tiempo de dificultades, luchas con otros países cuando llega Acaz. Pero ¿qué sucede con Acaz? Su confianza, su fe en Dios no está fuerte. No busca la alianza con Dios, sino que busca alianzas humanas de poderes enemigos para que lo ayudasen. También nos dice allí en capítulo 16, versículo 5 y 6, nos dice: entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla y sitiar a Acaz, pero no pudieron tomarla. ¿Por qué no pudieron tomarla? Porque la protección de Dios todavía estaba con Judá. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom, eran los filisteos, y echó de Elat a los hombres de Judá. Los de Edom llegaron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Habían varios que estaban en contra del pueblo de Dios. Pero si el pueblo y su rey confiaban en Dios, Dios los protegía. Pero cuando el rey y su pueblo se apartaban de Dios, de Jehová, entonces venían los enemigos y empezaban a hacer sus guerras contra ellos, como vemos en este caso. Edom recobró, dice, tierras del pueblo de Judá. Y nos dice allí en Isaías, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. El reino norteño de Israel, al cual decían también Efraín, y el de Siria, que era conocido como Aram, se unieron contra el país más pequeño
Judá, al sur. Esto sucedió cuando Judá se debilitó por los ataques de los edomitas y los filisteos. Un área allí de conflicto. ¿Quién es el que quiere destruir al pueblo de Dios? ¿Quién es el que quiere ese lugar? El enemigo de las almas. Él quiere destruir. Hoy en día es el mismo enemigo que él quiere destruir al pueblo de Dios. Pero de las aflicciones, de las derrotas, de los conflictos anteriores, aprendamos nosotros por qué este rey Acaz pasó dificultades en su reinado. ¿Por qué el pueblo de Judá pasó también aflicciones? Porque su relación con Dios fue cada vez menos y dependían de sí mismos, vivían como sus vecinos, haciendo las cosas no para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos o agradar a otros. Así es de que examinémonos y veamos para quién estamos nosotros viviendo. ¿Para agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios? ¿Con quién debemos de estar bien? ¿Con el vecino? ¿Con el familiar? No, tenemos que estar bien con aquel que nos rescató y nos puso nombre. Así es de que vamos a tener conflictos. Sí, vamos a tener conflictos, hermanos. Porque Satanás dice, anda como león rugiente buscando a quien destruir. Pero si nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Jesús, nuestros amigos, los ángeles, estarán cuidando, estarán de parte nuestra. Y nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Nadie nos podrá vencer. Las dificultades no serán quitadas, pero los escudos protectores los tendremos nosotros. ¿Cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? ¿Cuál es la solución nuestra cuando nos vemos en dificultades? ¿Cuál es nuestro accionar? ¿A quién buscamos? Nos dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo del 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, fíjense lo que le dice: yo soy tu siervo y tu hijo. Yo soy tu siervo, humillándose ante el rey de Asiria. Y le dice, sube
y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Qué hizo este rey cuando su mundo se estaba desmoronando? No buscó a Jehová, buscó la mano del rey de Asiria, un enemigo del pueblo de Dios, y que en este momento prácticamente el pueblo de Dios le está cediendo el terreno para que él entre y pueda de esa manera hacerlos sus súbditos. ¿De qué manera nosotros hacemos lo mismo? Permitimos que el enemigo entre a nuestra casa, a nuestra mente. Nos debilitamos. ¿Y qué sucede con nuestra relación con Dios? Ya no es la misma. Ya llegamos a ser súbditos del pecado. Aunque sigamos yendo a la iglesia, aunque sigamos llamándonos adventistas, cuando le cedemos el terreno al enemigo, nuestra fe está muy débil. Pero eso no quiere decir de que no podemos recobrar nuestra confianza en Dios, sí, pero va a ser muy difícil. Va a haber muchos dolores. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Él nos llama a tener una confianza plena en Él. Que sea Él nuestro amigo para luchar contra las acechanzas que el enemigo pone. No hay otro mejor en quien podamos confiar. En Jehová, en Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué hizo Acaz para hacerse amigo de Tiglat-Pileser? Dice: Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Jehová. Quiere decir que los tesoros que habían en la casa de Dios los utilizó para poder comprar la ayuda, en este caso de Tiglat-Pileser. Y dice, y no solamente esos tesoros, y en los tesoros de la casa real, y enviólas al rey de Asiria. Le envió un presente. ¿Qué presente? El que le mandó. El rey de Asiria dice, atendió su petición, pues subió contra Damasco y la tomó. Se llevó cautivos sus habitantes a Kir y mató a Rezín. ¿Pero qué había pasado? Ya el rey Acaz había quedado de súbdito de Asiria. ¿Qué estamos utilizando nosotros, hermanos? Que Dios nos ha bendecido y lo estamos utilizando para dárselos al rey enemigo. Muchas veces la salud que el Señor nos da, nosotros la utilizamos
para otras cosas. Los tesoros que el Señor nos ha dado, los utilizamos para adquirir cosas que nos dañan, porque queremos ser como los demás. Los diezmos que son de Dios, muchas veces los tomamos para adquirir nosotros cosas. ¿Y qué estamos haciendo? Robándole a Dios. ¿Qué hizo Acaz? Tomó el tesoro del templo para comprar protección temporal. Pensemos nosotros que podemos estar cayendo en el mismo pecado de Acaz con nuestro comportamiento. Cuando vienen los peligros y nuestra fe no está cimentada en Cristo, hacemos locuras que después decimos, ¿por qué hice esto? Pero ya lo hicimos. Por eso dice allí, en lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlos a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas migas con Tiglat-Pileser III, el enemigo de sus enemigos, pero que a la vez era enemigo del pueblo de Dios. Porque si vemos más adelante, Asiria fue un azote para el pueblo de Dios. El rey Asiria con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Él dijo, bueno, no han hecho esta triple alianza que quería hacer Siria, Israel, y que estaban luchando para que Judá se uniera a ellos. Entonces, cuando ve el rey de Asiria que el reinado de Judá, en este caso Acaz, pide ayuda, está uniéndose a él y no va a estar luchando en contra de Asiria. Y por eso el rey de Asiria dice, ahora es el momento. Y atacó a Siria y la venció. Dice que Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria, no solo recibió un rico soborno de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria. El poder de la alianza sirio-israelita se rompió. A corto plazo parecía que Acaz había salvado a Judá, a corto plazo. Sin embargo, esta acción por parte de Acaz no debería sorprendernos. Había sido uno de los peores reyes que gobernó Judá hasta ese momento. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Judá? El pueblo de Judá seguía lo que su rey vivía y hacía. Si su rey era fiel a Dios, el pueblo hacía lo mismo. Pero si su gobernante, su rey, no era fiel a Dios, el pueblo tampoco. Se volvía a las cosas del mundo, a vivir para agradarse a sí mismo.
¿Qué nos dice eso a nosotros, líderes en nuestras iglesias? ¿Cómo debemos hacer? ¿En quién debemos confiar para que nuestro ejemplo lo sigan los demás? Debemos de estar en Cristo, seguirlo a Él. Habrán cosas que el pueblo no le gustará, pero es para bien nuestro. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. Si Acaz y los hombres principales de su reino hubiesen sido fieles siervos del Altísimo, no se habrían amedrentado frente a una alianza tan antinatural como la que se había formado contra ellos. Pero las repetidas transgresiones los habían privado de la fuerza. Dominados por el espanto sin nombre que sentían al pensar en los juicios retributivos de un Dios ofendido, estremeciósele el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. En esta crisis llegó la palabra del Señor a Isaías para ordenarle que se presentase ante el tembloroso rey y le dijese: guarda y repósate, no temas, ni te enternezca tu corazón por haber acordado maligno consejo contra ti el Ciro con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo: vamos contra Judá y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella rey. El Señor Jehová dice así: no subsistirá ni será. El profeta declaró que el reino de Israel y el rey de Siria acabarían pronto, y concluyó: si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Debemos confiar en Dios, pero prefiriendo apoyarse en el brazo de la carne, procuró la ayuda de los paganos. Desesperado avisó así a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. La petición iba acompañada con un rico presente sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. La ayuda pedida fue enviada y el rey Acaz obtuvo alivio momentáneo. Pero ¿cuánto costó a Judá? Eso está en Profetas y Reyes, página 242. En verano, al mirar a los árboles del bosque lejano, todos arropados con un hermoso manto de verdor, es posible que no podamos distinguir entre los árboles de hojas perennes y las demás especies. Pero cuando se acerca el invierno y el rey de la escarcha los aprisiona en su helado abrazo, despojando a los otros árboles de su hermoso follaje, las especies de hoja perenne se disciernen con facilidad. Tal ocurrirá con todos los que andan en humildad, desconfiados de sí mismos, pero haciéndose temblorosamente de la mano de Cristo. En tanto que los que confían en sí mismos y dependen de su propia perfección de carácter, pierden su falso manto de justicia
cuando son expuestos a las tormentas de la prueba. Los que son verdaderamente justos y con sinceridad aman y temen a Dios, lucen el manto de la justicia de Cristo, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Eso está en la edificación del carácter, página 9. No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios sellan su destino. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198. Así es de que, hermanos, hay peligro del norte para usted como pueblo de Dios. ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Haciéndonos de amistades humanas para esos momentos? ¿O depender de Dios en todo momento, teniendo una fe en Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas? Porque el peligro viene para todos. Nuestra fe será probada. ¿Y cómo es probada? Para cada quien de diferente manera. Pero si todos estamos tomados de la mano de Jesús, nada ni nadie podrá apartarnos, nada ni nadie podrá vencernos, nada ni nadie llegará a tomar el lugar que le pertenece a Jesús. Por eso, hermanos, estas lecciones nos hablan, nos enseñan de cosas que pasaron antes para que podamos nosotros ver lo positivo y hacerlo. Por eso nos dice aquí al final, cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. ¿Qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? ¿Qué lección hay? Ya no seamos como Acaz, que buscó la ayuda humana. Busquemos a Dios, que Él sea nuestro amigo en tiempos de dificultades, como también en tiempos buenos, que siempre Él sea nuestro amigo y a Él acudamos. Que el Señor nos guarde, hermanos, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.